Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Mercado. ¿Cómo estás, Juan? Bien, todo bien. La verdad que nos toca un capítulo complicado porque pasó de todo y bueno, vamos a tratar de ir explicándolo. Tenemos básicamente el día de hoy, venimos de varios días de baja, pero el día de hoy cerramos con un riesgo país de 1.450 puntos, con bonos cayendo 10%, acciones cayendo 8%, el dólar MEP en 1.550, el Banco Central vendiendo dólares, así que bueno, complicado, pero bueno, hay que mirar, hay que ordenar los pensamientos y empezar a pensar lo que puede pasar hacia adelante. Principalmente hay un problema de reservas que, bueno, básicamente el Banco Central necesita comprar dólares. Este tipo de cambios no solamente que no puedes comprar, sino que sos vendedor por una cuestión de cómo está armado el esquema. Y eso es lo que le preocupa al mercado, que dice, che, hay un peligro de que los dólares se gasten en sostener el tipo de cambio y no en pagar la deuda. Básicamente esa es la preocupación de los bonistas. Pero bueno, vamos a ir de a poco explicando todo este lío porque tema bandas, reservas y demás viene complicado. Bien. Bueno, mira, a ver, en ese sentido, digamos, podemos empezar también un poco planteando, porque uno podría decir acá, sí, che, ¿de dónde partimos, no? Y bueno, justamente, a ver, partimos de una economía donde tenía una inflación que corría el 20% mensual, ¿sí? Hoy más o menos las estadísticas arrojarían que esa es la inflación anual. Una inflación que te corre al 2%, 1,9%, si no me equivoco, cerró el último mes. Después, por otro lado, bueno, tenés un déficit fiscal que era crónico, el tema del cepo. Pero es como que a partir de julio todo esto se desmoronó y empezamos en este círculo vicioso del cual al gobierno le es difícil salir, planteando tasas de interés reales muy, muy positivas. Y bueno, y hoy un banco central que lo tenés en el techo de la banda, que era un escenario que estaban todos tratando, viste, de huirle, pero finalmente pasó con ventas que honestamente no plantearían una sostenibilidad hasta las elecciones, ¿no? Hoy la venta de divisas por parte del Banco Central, es decir, lo que intervino el Banco Central y lo que desembolsó fueron 379 millones de dólares, que es un ritmo que no lo podría sostener hasta las elecciones, o sí lo podría sostener, pero obviamente que con el costo de no quedar con nada, ¿no? Claro. Entonces ahí, digamos, lo principal es ver qué implica esto, ¿no? Porque el mercado se puso nervioso. ¿Qué empezó a ver? Decir, bueno, hay un riesgo electoral que pasó por la elección de la provincia de Buenos Aires, pero por otro lado, yo tengo este ritmo de venta de divisas, no llego, o sí llego, ¿sí? A ver, me puedo quemar las reservas completas y llegar a las elecciones y de última hacer, vamos a decir, una elección buena, porque también depende de un montón de cuestiones que vienen pasando en el medio. Ahora, ¿cuál es el costo? Bueno, hay un cálculo en ese sentido de pagos que tiene que hacer un cronograma de pagos el gobierno hasta diciembre del 2027, que son unos 35 mil millones de dólares, que lo hablamos el capítulo pasado. Sí, falta un montón, para eso creo que Sí. ese es el número, digamos, hasta 2027, pero antes también creo que hay que mirar más corto. Sí, tal cual, pero digamos, el riesgo en el mercado también lo ve ahí, es decir, Sí. che, a ver, el escenario inicial era un escenario de roleo de deuda con un riesgo país en 400 puntos, más o menos como venían el resto de emergentes, y decía, bueno, yo con ese riesgo país puedo salir, rolear deuda y ir renovando vencimientos y pedalear esta pelota y no me hacen falta más dólares, que ese fue el escenario inicial que había planteado el gobierno. Sí. De repente, bueno, no pasó. Sí, por ahí no hablábamos de esto antes o no estaba como el principal problema, si bien sí se comentaba, no era el principal problema antes de las elecciones de provincia de Buenos Aires, porque lo que pasó es que al subir el riesgo país, eso te disparó este otro escenario. Ordenándolo sería, vos tenías un plan inicial, por así decir, por parte del gobierno y que en gran medida el mercado lo compraba, digamos, era el escenario que todos teníamos en mente, donde te podías subir el riesgo país, podías tener complicaciones hasta octubre por las elecciones, que obviamente trae mayor riesgo y volatilidad y demás, y a partir de ahí, con un buen resultado electoral, vos ya en enero quizás podías o rolear la deuda justamente porque tenías un riesgo país de 500 puntos más o menos, o por lo menos de última te podías gastar reservas en ese pago de deuda,
Pero lo que estaba fuera de discusión era el nivel de intervención y de dólares que iba a vender el Banco Central. Entonces, cuando después de las elecciones de Provincia de Buenos Aires el riesgo país sube y el dólar sube y se pone muy cerca del techo de la banda, ya ahí empezamos a mirar la posibilidad de que tengas más de un mes donde vas a estar vendedor. Y donde hay que ver cuánto vendes en ese mes. Por eso ahora cobra más fuerza esta preocupación, y cuanto más dólares vos gastes en intervenir al mercado de cambios, son menos dólares que te van a quedar después para pagar la deuda. No porque no haya plata, digamos, porque con superávit fiscal vos sos capaz de pagar. El tema es que tenés que pagar en dólares, con lo cual el tesoro necesita comprar dólares. Y hoy no podés comprarlos porque estás vendiendo, o sea, estás en el techo de la banda. Y cuando compres, eso va a ser una presión al alza. Con lo cual es ahí donde se hace el cuello de botella, digamos. Claro, ahí, digamos, un escenario potencial podría ser ese. Es decir, bueno, que salga el Tesoro o el Central, digamos, con sus figuras, digamos, a salir a intervenir y decir, bueno, salgo a comprar. Bueno, ahora esa compra sería, en el caso del Tesoro, a lo mejor con su superávit, ¿sí? Pero estarías inyectando pesos a la calle y absorbiendo dólares. Eso también te generaría justamente una presión al alza. Por eso es como que se empieza a ver el cuello de botella que decís vos. Sí, es más, de hecho no tendría sentido porque vas a estar comprando con el Tesoro y vendiendo con el Central. Entonces, ese es el problema. El problema está ahí. Entonces es como que se empieza como a acotar un poco, y ahí es donde está viendo el principal riesgo del mercado. Dice, che, mirá, el esquema de bandas cambiarias hoy ya no lo veo sostenible, no lo veo como, porque, a ver, si yo tengo este techo de la banda y lo tengo que salir a sostener de forma diaria, ¿sí? A ver, no llegas a las elecciones, no tenés acumulación de reservas, porque de hecho las vas a despilfarrar, digamos, en el transcurso de todo el mes, y después te queda un problema que está bien, a lo mejor sería irse muy para adelante, pero te va a quedar un problema de deuda, ¿sí? Por los próximos 2 años. Y ahí el mercado dice, bueno, ¿dónde está reflejado eso? Bueno, riesgo país, 1450 puntos que cerró hoy. Es más, principio de año estábamos hablando de 600 puntos, 650 puntos, que no podíamos quebrar esa barrera. Hoy estamos en 1450 puntos, entonces un poco el pronóstico es ese. O sea, yo creo que la principal preocupación del mercado es ese. Y otro de los ítems, digamos, que se podría plantear acá, o por lo menos escenarios, sería el hecho de que se quite ese techo de la banda y que el mercado, bueno, pueda flotar, digamos, claro, eso, sin intervención. O también se hablaba con un esquema donde el central, digamos, hiciera intervenciones diarias, ¿sí? Por un monto que lo fije el central, que no tenga que ser más exorbitante, que le permita llegar y que genere algo de previsibilidad en el mercado. Sí, el mercado está viendo que este esquema, como vos decís, no es sostenible o es difícil sostenerlo. Ahora, después está la decisión política de cambiar o no un esquema cuando te queda un mes, que parece poco, pero no es tan poco, porque hay que ver a qué ritmo vendes reservas. Entonces, la verdad que la decisión para el Ministerio de Economía y el gobierno es muy difícil de tomar, pero al margen de eso, acá el problema es que quizás después de las elecciones no logres bajar el riesgo país y el dólar y el precio del dólar lo suficiente como para poder sostener el esquema también. Entonces, las dudas que tiene el mercado es eso, che, capaz que este esquema de bandas no se puede sostener y vamos a otro modelo. Entonces, por eso el mercado compra este tipo de cambio, porque si vos crees en las bandas, no compras, estás comprando en el máximo. Sí. Entonces, ese es nuestro parámetro. Ahora, por lo menos yo defendía mucho el esquema de bandas antes de las elecciones de Provincia de Buenos Aires y creía que iba a seguir, básicamente porque vos con un dólar de 1.300 podías comprar tranquilamente, o ponele que pasadas las elecciones, ponele que descomprimiera un poquito el riesgo, digamos, quizás te bajaba un poco, o ponele que se mantenía igual, podías comprar dólares en ese nivel, de última se te iba a ir a 1.400. No se rompía el modelo en ese momento. Ahora que ya partís del techo de la banda, obviamente que está ese riesgo. ¿Qué modelo podríamos tener? Y puede ser, si vos eliminas la banda, el dólar te va a subir. Uno pensaría que va a subir. Un tipo de cambio fijo también podría ser, que lo veo improbable, digamos, ¿no? A lo mejor con el gobierno actual. Claro, sí. La verdad que es complicado, pero también está la decisión política. Insisto en que quizás es vender, en términos electorales, es vender que falló tu modelo, que quizás puedes no querer hacerlo, puede tener un impacto, no sé, en inflación, quizás lo mismo, el riesgo país no te baja por una cuestión electoral. O sea, realmente hay muchas variables. Y del otro lado también puede haber incluso variables que sean un poco más optimistas, como puede ser que quizás mantenés este esquema, hay que ver a qué costo, ¿no? Sí. Quizás mantenés este esquema y después de las elecciones, bueno, todo se relaja un poco más,
yo no creo que relaje lo suficiente como para que puedas volver a ese escenario previo donde comprabas dentro de la banda y no pasaba nada. Aparte, digamos. convengamos que también tenés que hacer todo ese recorrido que hiciste. No, a ver, como dijimos al principio del capítulo, no nos olvidemos de dónde partimos, a dónde llegamos, ¿sí? Porque al margen de cualquier cosa que uno pueda, digamos, reprochar al modelo económico en sí y lo del esquema de bandas y toda esta pelota, ¿no? Convengamos que veníamos con una economía con fundamentos bastante golpeados, ¿sí? Eso se corrigió, ¿sí? Porque eso... Claro, vos decís, digamos, el gobierno de Milei o el 2024... Inflación, arrancás. tipo de cambio, ¿sí? Déficit fiscal, eran problemas que venía arrastrando, digamos, el gobierno anterior. Decir, bueno, che, yo corrijo esto. Entonces, bueno, a ver, la economía en ese sentido parecía pujante. El riesgo país comprimía, también había flujos de dólares, digamos, constantes. El primero fue el tema de postergar el pago de importaciones, después el tema del blanqueo, después viene el pago con el tema del Fondo Monetario Internacional, que eran todos flujos que de cierta manera, bueno, decir, che, me entran dólares, al mismo tiempo voy corrigiendo todas las variables macroeconómicas y ahora de repente pasa este tema de las LEFI, que bueno, a lo mejor términos electorales no era el mejor momento para desarmarlas, o sí, a ver, partiendo, digamos, del escenario que no vamos a discutir si corresponde o no la eliminación de las LEFI, o sea, si es distorsivo el instrumento y toda la pelota, pero que te generó mucha volatilidad en el mercado y hoy con un panorama electoral que te genera también mucho ruido. Entonces, separemos fundamentos, digamos, económicos, es como que, sí, bueno, a ver, si hubiésemos estado en la misma situación hace 2 años atrás y se te rompe la economía al medio y yo no sé dónde terminamos, ¿sí? Hoy con el escenario actual, bueno, veo que tiene mucho componente electoral también y sumado a eso te termina generando también un estrés, digamos, en esas variables económicas a futuro. Porque es lo que te digo, o sea, no nos olvidemos que tenemos pagos que tiene que cumplir, digamos, y que el propio Caputo salió a decir, che, los pagos se van a cumplir. Sí, la clave es monitorear el nivel de reservas hoy. Existe ese riesgo electoral, pero es lo que el nivel de riesgo país te generó este problema de reservas y de pago de deuda, por ejemplo. Y por ahí, para poner números y que el que quiera y nos escuche y quiera seguir este tema, digamos, en números y estar viendo todos los días cuánto vende el central y demás, básicamente el Banco Central tiene reservas líquidas, 19.000 millones de dólares. Ayer vendió 58 millones, creo que fue. Sí, 58 y 53, no me acuerdo. Pero... Por ahí, unos 50 palos, digamos, sí. 50 millones de dólares. El volumen operado fue 250 más o menos. Y el volumen operado hoy fue de 590 y se vendieron 380. Entonces, de acá vos hasta las elecciones tenés un mes, pongámosle, que serán 25 ruedas bursátiles, sí, más o menos. 20 y algo. Ahí podés calcular cuántos días tenemos, cuántos días de plata hay. Obviamente sería, pero pésimo que se quemen todos los dólares así, ¿no? Pero podés ir viendo cuántos dólares se gastarían con determinado nivel de intervención. Obviamente no es sostenible seguir vendiendo 400 millones como hoy. Eso estamos todos de acuerdo. Sí. Si por ahí se venden 50 por día, 100... Un escenario menos catastrófico. Sería mucho menos catastrófico. Serían menos de... Ponele que si son 50 serían como 1.000 millones de dólares. Teniendo 19, más o menos va. Y más que, creo que en el escenario actual te lo firmo capaz. El problema es eso para ir traqueando, digamos, la sostenibilidad y si realmente estamos gastando muchos dólares o no, por así decir. Y también sirve para evaluar la presión que hay sobre el tipo de cambio. Después, bueno, obviamente que el gobierno va a tener que ir vendiendo a ese precio. Las bandas se van ajustando, ese es otro tema. Hoy se está vendiendo 1.474,50. El Banco Central ya publicó los precios para todos los días, digamos. Entonces, si querés seguir este tema, podés buscar en el Banco Central, en la página del Banco Central, el precio de la banda y, bueno, seguir el movimiento del dólar. Al final del día, el Banco Central publica cuántos dólares vendió y podés ir haciendo la cuenta más o menos de cuántos dólares menos hay y demás. Eso para seguir el tema, por ahí, sí, el que le interese, sobre todo si tenés bonos, puede ser algo que te interese, o si querés pensar en qué tan probable es mantener o no las bandas. Digamos. A ver, no por las dudas, para repasar, por si alguien no escuchó o por ahí no sigue, es decir, en el techo de la banda sale el central a vender dólares para sostener ese precio, ¿sí? Entonces, bueno, es como que a 400, digamos, palos por día no sería algo sostenible ni nada lindo, digamos, para 8.000 hasta las elecciones, olvídate, es un montón. En este y escenario... Te sumo otro dato que puede ser interesante, que es,
Porque, bueno, sí, primero, las personas humanas en principio no podemos comprar ese dólar que vende el Banco Central, se vende en el mercado mayorista, pero sí podés comprar, por ejemplo, el dólar del banco. Generalmente el banco lo que hace es comprar a ese precio, ¿no? Y después te lo vende, básicamente, sería por ponerlo en términos simples. Con lo cual, hoy se está abriendo una oportunidad, por así decir, de arbitraje, donde el dólar MEP está a 1550 y vos podés comprar en el banco y venderlo el al oficial dólar y MEP. vendes el MEP. Exactamente. Después tenés que ver brecha, la diferencia de precios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero digo, esa es la explicación de por qué el dólar MEP es distinto. Porque el dólar MEP se opera en el mercado y surge de operaciones de bonos, y el dólar oficial que compras viene por otro canal, digamos. A ver, resumiendo, digamos, esta idea, digamos, que es lo que descalabró estos días también y toda esta caída abrupta que hemos visto en el mercado está, o sea, la principal causa es esta. El foco está hoy puesto en tema acumulación de reservas, ¿no? O sea, no hay otra cosa, digamos, que el mercado esté viendo. Sí, entonces eventualmente lo ideal sería que el gobierno busque la vuelta a acumular reservas. Acumular reservas, o sea, O por lo menos no perder. tal cual. A ver, podría llegar a ser el año que viene un año con mucha exportación. Bueno, eso te podría generar algún ingreso de divisa, pero a ver, en el muy corto plazo hoy lo que está viendo es la sostenibilidad del modelo por una cuestión de acumulación de reservas. Che, si esto se descalabra, lo que ve el mercado es decir, che, corren riesgo los dólares que están guardados hoy y que son los que van a permitir los repagos. ¿Por qué? Porque no me van a rolear ninguna deuda, porque yo tengo un riesgo país que hoy está en 1450 puntos. Es como que retrocedimos 90 casillos para atrás. Con un riesgo país cercano a 400 puntos, esto no pasa. ¿Pero por qué? Porque tenés esa posibilidad de hacer ese roleo de deuda que hoy no está. Y después, por otro lado, la otra variable que habría que ir analizando de cerca, bueno, va a haber que ir viendo también la variable de inflación, ¿sí? Porque hasta hoy, que un poco es, a ver, que es el mérito del gobierno actual, es no tenés un traslado a precio, un pass-through, de que bueno, que eso podría llegar a cambiar o no, sí, por eso hay que ir siguiéndolo, son cuestiones que, a ver, el gobierno en su momento la bandera fue esa, sí, pasamos de una inflación del 20% mensual a perforar el 2%, y hoy por hoy, bueno, hay que ver que eso no se modifique, ¿no? De todas maneras, bueno, estamos muy cerquita de elecciones y también hay que ver cuál es el resultado electoral más... Sí, creo que un buen resultado electoral es condición necesaria, pero no suficiente para poder pensar en una compresión más fuerte del riesgo país, que no quita que quizás después de las elecciones te puede bajar el riesgo país. La verdad que tenemos un nivel de riesgo país alto, pero bueno, para volver a ese escenario donde estábamos antes, donde el pago de deuda, por ejemplo, parecía ser, estaba fuera de discusión, digamos, hoy no es que no se pueda pagar, es que no podés pagar cuando pensás el flujo hacia adelante. Por ahí podés pagar la deuda en enero, quizás en julio, pero cuando miras el 2027 y demás, cuando te vas más largo, bueno, ahí es donde se ve complicado. No es que no haya dólares hoy. No. Por supuesto, a ver, si el gobierno se gasta 1.000 millones de dólares por día en sostener el tipo de cambio, y sí, obviamente, ¿no? Sí. No, yo creo ahí, a ver, tal cual como decís vos, a ver, hay dólares, de hecho un poco hacia el trabajo que viene haciendo el gobierno fue un trabajo donde dijo, che, me voy a garantizar una X cantidad de dólares y hoy tiene poder de fuego para salir a hacer este tipo de intervenciones. Lo que pasa es que, bueno, este periodo de tiempo, sí, que vamos a decir corto, pero no tan corto, donde vos tenés un esquema que tenés que sostener, decís, che, pucha, me puedo llegar a gastar ese gran poder de fuego que tengo hoy para sostener ese tipo de cambio, que me daba credibilidad en su momento, que hoy ya no es suficiente, porque son pocos. O sea, los ves como pocos, ¿por qué? Porque tenés que sostener este esquema hasta las elecciones. Y se puso en duda, ¿sí? Primero, a lo mejor la continuidad del gobierno. Sí, eso cualquier cosa, ¿no? Claro, a ver, entonces, es eso más el esquema. Entonces, es como que hoy decís, bueno, y el mercado empezó a ver eso, es decir, che, son muchos dólares, sí, para un esquema, digamos, donde vos tenés gas todo normalizado, como veníamos a lo mejor en mayo, junio, pero no para la situación actual donde está todo el mercado nervioso, donde te están corriendo de atrás y donde vos tenés que salir, como decís vos, hacer una venta de 400 palos por día. Ahí ya son pocos. Yo creo que ahí es como el principal, digamos, foco del gobierno actual va a estar puesto ahí. Sí. Y alguna modificación va a haber, inclusive si el escenario electoral fuera bueno. O sea, a ver, una elección favorable,
lo mismo, yo creo que van a tener que pensar en hacer alguna modificación en ese esquema porque no se sostiene de Sí, esta forma. te vuelvo a lo que decíamos antes. Si estás vendiendo en la banda es porque tan creíbles no son. Con lo cual, el gobierno lo que necesita es volver a anclar las expectativas. Al final acá las expectativas son determinantes en cualquier plan económico y más cuando están en situaciones delicadas. Con lo cual, de alguna manera, alguna medida tienen que tomar. Otra opción obviamente es aguantar hasta las elecciones y la tomamos después de las elecciones. Probablemente se puedan tomar algunas medidas antes. La verdad, Sí. no sé si subir la tasa, probablemente no tenés mucho margen para subir la tasa, ni creo que puedas generar un impacto muy grande con la tasa. De hecho, en términos reales, el valor, o sea, Ya tenés una tasa ya alta. tenés una tasa alta. Sí. O sea, hoy, digamos, no te va a generar una afloje de expectativas por Sí. eso, porque honestamente no lo veo ya como una herramienta. Creo que es una herramienta que ya se quemó. Así Y es. se quemó con las LEFI también, Se ¿no? quemaron muchas herramientas, con lo cual hoy no tenés mucho. Caputo puso leyendo un tweet, da la impresión, que creo que fue de hace 2 noches, pero da la impresión de que podrían tener alguna carta para jugar, o bueno, también te pueden decir como que tienen una, justamente intentando afectar las expectativas, Sí, ¿no? Pero para que no les corran tan fuerte. claro. Pero bueno, creo que la clave está ahí. El gobierno necesita recuperar un poco la iniciativa en ese sentido. Otros datos para comentar. El PBI salió el dato, bueno, marcó una contracción de la economía del 0,1%, muy chiquito, pero esto es segundo trimestre, o sea, sería abril, mayo, junio. Ujú. Viene muy tarde el PBI, pero bueno. Podemos traquearlo un poco más preciso con el EMA, que es otro indicador. El punto es que tuvimos una economía muy frenada en ese segundo trimestre. Obviamente este tercer trimestre yo creería que va a venir bastante mal por toda esta cuestión y porque básicamente creo que lo vemos todos en nuestro círculo. Todo está muy frenado porque por las elecciones, porque el dólar, hay muchas decisiones importantes que tratas de patearlas, ¿no? Costo del crédito. Costo del crédito. Ujú. Entonces todo eso hace que, por supuesto, vas a tener una economía mucho más fría, digamos, para este tercer trimestre. Creo que ese dato nos sorprendía mucho. Y después, bueno, otro dato, la inflación mayorista 3,1%, bastante más alto que el IPC. Básicamente es una dinámica igual que ya viene hace rato, donde es más alta que Sí. el índice de precio del consumidor. Pero bueno, más datos para seguir mirando. Mañana probablemente haya un comunicado. No pude ver bien en calidad de qué, la verdad, porque Debería haber algún debe- comunicado. Sí, O sea, si querés frenar, digamos, esto, debería hoy por parte hoy- del gobierno, Sí, claro, sí. ¿no? No lo dije, pero... Después en materia, digamos, de lo que son bonos, digamos, porque se han visto caídas muy fuertes, hoy los bonos están, digamos, prácticamente cotizando en un escenario de distrés, ¿no? O sea que era Sí, un poco con lo alta que, probabilidad de default. de default. O sea, por la cotización, no quiere decir a lo mejor, o sea, no quiere decir que vayan a defaultear, sino que están cotizando en ese terreno, ¿no? Sí, el Eh, mercado el- le asigna una X probabilidad a eso, que hoy es mucho más alta de lo que era antes, básicamente por lo que estamos hablando. Antes por ahí la probabilidad era muy baja, bueno, ahora es un poquito más alta. Sobre todo cuando miras bonos más largos, ¿no? Por supuesto, Tal cual. un bono que venciera mañana no corre peligro. ¿Qué tiene que ver con esto que decíamos nosotros? Y bueno, a ver, ¿qué capacidad de pago tiene el gobierno contra este bono? Bueno, si yo tengo la posibilidad de acceder al mercado internacional de crédito, tengo capacidad de pago, obviamente, porque voy, saco un crédito, tengo 400 puntos de riesgo país y fantástico, hago una buena tasa y sé que pago. Ahora, el problema es que no estaría dado ese escenario, tener un riesgo país 1450 puntos. Después, ahí hacer una introspección, ¿no? Vamos a decir. Pero justamente la credibilidad del sistema se puso en duda y hoy por hoy, a ver, va a costar, digamos, recoger la caña, pero ¿por qué? Pasamos de un riesgo país de 600 puntos a uno de 1450 en menos de una semana. Entonces, claramente el sistema no estaba del todo, digamos, normalizado, ¿no? O sea, yo Y creo eso que lo explicábamos la semana pasada, es un sistema bastante sólido, por donde se lo mire, porque no tenés emisión, por ese tipo de cosas. O sea, Sí. bastante contenido creo que está todo. Sí. Por eso yo le asigno no el 100% de la responsabilidad a la cuestión electoral. La incertidumbre electoral siempre en el país ha golpeado, digamos, fuerte, pero en materia de fundamento económico, ¿sí? La economía, digamos, argentina, obviamente que tuvo una corrección, tuvo una estabilización, ¿sí? Y después el esquema monetario que se venía manejando, bueno, a ver, tuvo sus traspiés, pero de cierta manera venía todo bastante bien y bueno, empezamos con las LEFI, empezamos a quemar herramientas
Y bueno, hoy estamos donde estamos y volvimos 1450 puntos de la nada y bueno, es cuestión de ver cómo recalibra y cómo reajusta expectativas del gobierno, ¿no? Creo que lo fundamental sería que compren reservas. El tema es cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo Porque vos podrías comprar reservas, bueno, como hablábamos en su momento, dentro de la banda haciendo compras en bloque, que hoy se ve muy difícil. Muy obviamente. difícil. De hecho, las emisiones en dólares cayeron muy fuerte en el último tiempo, básicamente porque nadie se quiere endeudar en dólares con el riesgo de que el dólar suba fuerte, ¿no? Entonces, básicamente lo que se venía haciendo era cuando una empresa emitía bonos en dólares, el gobierno le compraba esos dólares porque la empresa obviamente necesita convertir esos dólares a pesos porque es la moneda de curso legal. Sí, ahora en el techo de la banda, hacer eso, más pesos en circulación, o sea, a ver, compraste los dólares, pero en ese escenario, digamos, es como que es Claro. contradictorio, vamos a decir, para lo que está buscando el gobierno, ¿no? Que es un poco desacelerar eso y tratar de decir, bueno, yo quiero que no me hagan justamente una corrida, o sea, yo quiero absorber peso, todo lo contrario, digamos. Claro, pero bueno, hoy que tenés un problema de reservas por ahí, yo creo que quizás tiene un efecto más positivo que negativo. Básicamente porque creo que el problema hoy creo que el mercado te compra eso, o bueno, Sí. Es mi opinión también, capaz que no quiero hablar en nombre del mercado, pero quizás decís, bueno, compro que se emitan unos pesos y voy a tener dólares, básicamente. Sí. Esa sería una vía, las compras en bloque, que hoy se ve muy difícil de realizar. Otra vía sería emitir deuda, que vos podrías emitir, por ejemplo, letras en el mercado local. Está cerrado el mercado internacional, pero a este nivel de riesgo país, te diría que prácticamente está cerrado también el mercado local. Sí. Entonces, esa opción tampoco está hoy. Tampoco está. Que capaz que la tenías hace unos meses, podrías haber probado emitir una letra, quizás con un riesgo país de 700 puntos, 800 puntos. No es lo óptimo, pero quizás había una posibilidad. Hoy tampoco está. Con lo cual, realmente no son muchas las herramientas que quedan. Una tercera es las privatizaciones. De hecho, se va a privatizar una parte del capital de la empresa controlante, creo que es Nucleoeléctrica, controlante de centrales nucleares, pero de todas maneras no te soluciona, claro, no te soluciona el problema de raíz, de fondo que vos tenés. O sea, tenés un problema, vamos a decir hoy, que parece que va a ser no largo, pero sí este mes se va a ser larguísimo, donde decís, bueno, empiezo a ver acumulación de reservas y empiezo a ver que si me van en días como hoy 400 palos, entonces ¿cómo detengo esa hemorragia? Sugerencia de la gente de Twitter, levantar el teléfono y llamar al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que en su momento había dicho que si había problemas podía haber una especie de ayuda para en un caso de emergencia. Bueno, o sea, es el momento. Es el momento, pero bueno, no creo que probabilidad baja, digamos. Juan, te hago una pregunta. ¿Tenés algún dato así relevante de Estados Unidos? Sí, nos hemos extendido mucho en el capítulo. Vamos rápido con Estados Unidos. Hubo una baja de tasa por parte de la Fed de 25 BPs, o sea 0,25%. La tasa quedaría en el rango de 4% y 4,25% en ese rango, básicamente porque ven un impacto en el mercado laboral que quieren tratar de evitar o suavizar. La inflación no está en el nivel de equilibrio que ellos buscan como para relajarse, pero bueno, siempre es mirar las dos cosas y bueno, hoy se están decantando un poco por bajar la tasa, que haya un poquito más de actividad, un poquito más de inflación también. Ajustan, en realidad lo que hacen es ajustar las proyecciones a futuro, un poquito al alza, para tratar de que no haya tanto impacto en términos de empleo y mercado laboral. En línea con esto, la sorpresa, por así decir, fue que plantean desde la Fed que es probable que haya 2 bajas de tasa en vez de solo una para lo que queda del año, que serían en octubre y diciembre. Con lo cual el mercado, bueno, lo recibió bien, obviamente, porque era una baja de tasas, más de lo que se proyectaba. Hay que ver después si se da, obviamente, pero ya hay cierto compromiso con hacerlo, con lo cual ese debería ser nuestro escenario base cuando pensamos para adelante. Después, en el 2026, habría una baja de tasa más, de todos siempre hablamos del 0,25%, pero bueno, tampoco es que cuanto más se baje la tasa es mejor, porque yo creo que el mercado se podría asustar y decir, si empiezan a bajar mucho la tasa y muy rápido es porque la economía viene para atrás y hay un peligro en términos macro. Entonces, la Fed tiene que llevar eso despacio. Sí, y las expectativas. O sea, lo mismo que decíamos antes. Siempre se caracterizan por ir despacio, igual la Fed, ¿no? Sí, y bueno, no me parece mal. Les va mejor que a nosotros, sí, así que no podemos criticar mucho. Bueno, Juan, creo que con eso damos por concluido el capítulo de hoy. Así es. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.